Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches según nos estén viendo. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes en esta serie de Varón y Hembra los creo. Hoy vamos por el tema número 19, por la gracia de Dios, que se titula El varón valiente y esforzado. Acompáñenme por favor a hacer una oración para que Dios esté con nosotros, en medio de nosotros, y podamos hacer todas estas cosas para su gloria. Amante Dios que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque en tu amor y tu misericordia nos preservas en tu palabra, nos das la vida, nos das la fuerza, Señor, nos pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te ruego que esta palabra, Señor, venga y golpee nuestros corazones, que nos confronte en las áreas donde hay debilidad en nosotros. Pon un corazón atento y oído en los jóvenes y en las señoritas de tal manera que haya una respuesta que nos incomode y que nos lleve a honrar tu palabra. Te pido que seas conmigo y que purifiques mis labios de tal manera que podamos agradarte, Dios, en todo lo que hacemos. Que todo lo que hagamos, como veremos hoy, sea para tu gloria y te pueda exaltar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el tema es el varón valiente y esforzado. Y otra vez, repito lo que he dicho en las cápsulas anteriores o en los videos anteriores. Señoritas, no es que esto no les incumba, no es que no tenga que ver con ustedes, por supuesto que sí. Ahorita estamos enfocándonos en la cabeza, pero no quiere decir que ustedes no pueden tomar principios de la Biblia y aplicarlos a su vida en este punto. Sobre todo como vamos a hablar del esfuerzo y de la valentía. Ustedes como señoritas también son llamadas a tener estas virtudes y desempeñarlas y usarlas en las diferentes etapas de su vida. ¿Ok? Entonces no nos dejemos llevar por el tema. Aunque diga varón, ustedes pueden tomar mucha palabra de Dios para ustedes en este día. Hoy en día tenemos una generación que tiene más privilegios que nunca. Eso es algo que nos caracteriza. Pero al mismo tiempo podemos decir que es la que menos cosas tiene. Me refiero a adquisiciones. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio en donde comparamos nuestra vida con la de nuestros antepasados, ya sea nuestros padres o nuestros abuelos, vamos a ver que ellos en general tenían muchas más dificultades para poder conseguir las cosas que nosotros tenemos, es decir, poder adquirir tal vez algún mueble, un electrodoméstico, ya ni hablar de una casa, de un terreno o de un automóvil. Pero al mismo tiempo vamos a ver que aunque ellos fueron unas generaciones que tuvieron dificultades en muchas áreas de su vida, podríamos calificarlos como una generación que en general fue exitosa, es decir, la mayoría lograron tener un terreno, tener una casa, poder adquirir aunque sea un auto, tener una familia, mantenerla, cosa que no es nada sencillo. Entonces, ¿a qué se debe de que aunque ellos tuvieron más dificultades y más carencias, pudieron llegar a tener más cosas que nosotros? No es competencia, me queda claro, pero podemos ver que muchas veces nuestros padres o nuestros abuelos podían adquirir incluso el compromiso del matrimonio a edad más temprana que nosotros. Y esto no es meramente un aspecto cultural o no es meramente un aspecto de que nosotros como jóvenes ilustres del siglo XXI hemos cambiado nuestras prioridades y ahora hemos elevado el concepto de la vida a meramente no quedarnos en casarnos y formar una familia, sino también tener parte de desarrollo intelectual, desarrollo emocional, viajar, invertir en uno mismo. Digo, esas son a veces cuestiones que son válidas, pero a veces también son excusas para no demostrar la falta de éxito que hemos tenido en nuestras vidas. Yo te invito a que si no lo has hecho antes, te sientes un día con tu papá o con tus abuelos si todavía tienes la dicha de tenerlos y les preguntes por su vida, por su infancia, por las circunstancias y dificultades que ellos tuvieron que vivir y creo que te vas a asombrar al ver cuán difícil era su vida. Ahora, yo te invito a que una vez que tú hagas este ejercicio, compares esto con tu vida y ve que realmente hay muchas cosas por las cuales nosotros no hemos pasado o no hemos sufrido. Yo hablo a título personal, hablando del aspecto de mi madre y de mi padre, pues la verdad es que yo nunca tuve la carencia de un plato de comida, aunque fuera frijoles y tortillas, no te estoy hablando de lujos, y un vaso de agua, pero siempre hubo algo calientito que poner en la mesa, siempre hubo aunque sea un bolillito con café,
Pero hubo algo. Pero si tú, al menos en la historia de mis padres, había veces que no tenían nada que comer o que solamente comían una sola vez al día. ¿Por qué te hablo de todos estos matices o te hablo de todas estas diferencias? Porque de verdad, si nosotros comparamos las generaciones anteriores con las generaciones actuales, vamos a ver que hay muchas carencias de cosas. Pero te repito, ¿a qué se debe todo esto? Es más, también hay mucha diferencia en el carácter. ¿Qué pasaría si a ti te tocara vivir lo que le tocó vivir a tus padres? Yo, la verdad, tal vez, lo confieso, no tendría la paciencia, la fuerza para reponerme de tantos golpes de los cuales yo me han contado mis papás. Y yo creo que la situación no sería diferente al escuchar la historia de vida de tus papás. ¿Saldríamos librados igual, bien librados igual que ellos si pasáramos por estas circunstancias difíciles? ¿O tendríamos los mismos resultados que ellos obtuvieron? Es impresionante ver cómo muchos de nuestros padres salieron adelante con tan poco y los grandes resultados que han obtenido. ¿Por qué hablo de todo esto? No es obra de la casualidad. Si bien hay muchos factores que pueden influenciar, de las cuales ahorita no es necesario hacer hincapié, creo que el principal ingrediente que las generaciones pasadas tenían y que esta generación de jóvenes no tiene y que es la clave para lograr ese éxito, lograr esas metas, fue el poner esfuerzo y valor y entrega en todo lo que ellos hacían a pesar de que fuera difícil. Por poner un ejemplo, yo recuerdo que mi papá me contaba que de chico lo ponían ya 6 7 años a ir a sembrar grandes cantidades de terreno y a trasladarse por varios kilómetros a pie. Y pues la verdad es que eso es algo que yo no tuve que sufrir, ¿no? Esto es solamente por poner un ejemplo. Desde chicos tal vez había excesos en cuanto a lo que un niño podía hacer. Muchas veces se les exigía cosas como si ya fueran adultos. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esta parte de ponerlos a laborar, de hacerlos parte de las actividades productivas de la familia, formaba en ellos responsabilidad, les daba disciplina, esfuerzo y hacía que ellos estuvieran acostumbrados a conseguir las cosas a base de trabajo, que es algo de lo cual nosotros carecemos el día de hoy. Podría decirse que nosotros somos una generación express, es decir, estamos acostumbrados a tener resultados de manera rápida y fácil, sin esforzarnos para poder obtener un resultado. No exagero, la tecnología por supuesto que tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas que día a día van moldeando nuestro carácter de tal manera que estamos en búsqueda de una recompensa inmediata y sin esfuerzo. Voy a ponerte dos o tres ejemplos de la actualidad en la cual nosotros podemos ver cómo nosotros como jóvenes en la sociedad estamos acostumbrados a recibir todo rápido y de manera fácil. Ahorita si tú tienes hambre y quieres comer algo, pues básicamente puedes ir a la tienda de la esquina y comprarte unas papas, un refresco, o puedes ir por una sopa instantánea, la metes al horno 5 minutos y ya tienes algo que comer. Pues anteriormente para obtener la comida tenías que ir a cultivar, tenías que sembrar, o al menos ir a un mercado que no estaba a la vuelta de la esquina, ir por la leña o en el gas, si en el caso de que fuera una familia afortunada o que tuviera recursos, poner a calentar la comida, esperarte y ya después de eso podías tú ingerir algo. Entonces yo quiero que tú veas la diferencia que había aquí de entre la recompensa inmediata a algo que tenías que esperar por ello y esforzarte para obtenerlo. Además de decir que las comidas rápidas no tienen ningún tipo de beneficio nutricional. Otro ejemplo es la computadora y el internet. Antes para comunicarse había un solo teléfono por pueblito. Ya después cuando llegó un poco más la modernidad, eso fue cuando yo era niño, imagínate, no calcules mi edad, pues tenías que ir a comprar una tarjeta de 30 50 o 100 pesos, este, y tú metías esa tarjeta dentro de un teléfono en la calle y te daba crédito o te permitía hablar dependiendo cuál fuera la distancia que fueras a marcar. Tenías que hacer fila muchas veces porque había varias gente que estaba tratando de marcar a sus familiares, amigos o parientes al mismo tiempo. Entonces tenías que formarte. Hoy en día, pues basta con un celular, con un teléfono en casa
para podernos comunicar. Y de hecho, lo que yo te digo en cuanto a que queremos todo rápido y fácil, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y me he encontrado con la situación de que me disgusto cuando alguien no me contesta. Ay, pero entonces, ¿para qué quiere el teléfono? Para qué lo tiene ahí? Lo trae de adorno. Ve cómo nos volvemos tan desesperados por no obtener resultados rápidos. No estoy diciendo que esto sea meramente malo o moralmente, pero solo quiero que veas cómo nosotros estamos acostumbrados a obtener todo rápido y fácil. Un tercer y último ejemplo es que también con la llegada del Internet, pues el acceso a la información se ha facilitado, pero también nos ha vuelto flojos. Antes, si tú tenías que hacer una tarea, una investigación, tenías que ir a una biblioteca, aunque tal vez muchos de los que están escuchando esto jamás han pisado una o no sepan lo que es o creen que es de la era prehistórica cuando había dinosaurios y mamuts y todas esas cosas. A mí me tocó en la primaria ir a una biblioteca a investigar algún tema y era complicado porque tenías que ir con el bibliotecario, pedirle, buscar sacar tu ficha bibliográfica, preguntar si lo tenían, lo consultaba, ya luego te decía la sección, ibas a una mesa, copiabas lo que necesitabas y entregabas tu tarea. Hoy en día, y esto de verdad que es bien común, si te dejan investigar un tema, simplemente abres tu computadora, lo googleas, abres el primer link que por lo general es Wikipedia, haces un copy-paste, pegas en tu documento de Word, cambias el título, quitas los links, pones un estilo, cambias el color de fuente y se acabó. Lo imprimes y ya tienes tu tarea. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que esto es una tarea, cuando realmente no requiere mucho esfuerzo. Si es que te esforzaste al menos en buscarlo, porque hay algunos que todavía tienen el descaro de decir, oye, pásamelo, y simplemente o hacen, quitan algunos párrafos, o cambian el color de la letra, o el estilo, o cualquier otra cosa, o le ponen una imagen y ya es diferente. Ve cómo somos una generación que busca el mínimo esfuerzo a tal grado que buscamos siempre obtener el beneficio sin esfuerzo. De hecho, esta sociedad está tan moldeada por esto que sin hacer ningún tipo de propaganda política a favor o en contra, tenemos un gobierno que da becas por no hacer nada a los ninis. O sea, fíjate a qué punto de conformidad hemos llegado como sociedad. Se ve con buenos ojos o los gobernantes están dispuestos a ofrecer las becas para la gente que no hace nada. Y tal vez tú digas, bueno, el problema está en los gobernantes. No, el problema está en el pueblo que acepta una recompensa por no hacer absolutamente nada. Muchos de ustedes son estudiantes y hay que decirlo, también este gobierno ha dado becas para ustedes. Y no es que esté mal en sí, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te mereces esa beca? Porque dan la beca indiscriminadamente. Con que vayas a la escuela y tengas cierta edad, ya estás del otro lado. Pero la pregunta es, ¿tú mereces esta beca? Si tú fueras sincero y tú fueras quien tuviera que administrar esas becas, ¿se las darías a todos o solo al que se la merece por méritos o que la necesita realmente? Ve cómo nuestra sociedad y nuestra juventud está acostumbrándose a recibir todo sin hacer absolutamente nada. Estos son pequeños ejemplos, pero te puedo poner muchos más. ¿A qué voy con todo esto? Que todo esto moldea lo que somos y cómo buscamos obtener las cosas, el sustento, los beneficios dentro de esta tierra. Pero en el reino de Dios esto no aplica, ni es el tipo de mentalidad que Dios busca que nosotros como sus hijos tengamos. Al contrario, nosotros vemos que Dios nos insta a vivir una vida de esfuerzo, una vida de entrega, una vida productiva, donde tengamos que emplear los talentos que Él nos dio, claro, sin caer en el afán, pero tampoco sin caer en el, como dice Proverbios, un poco de sueño, un poco de cruzar los brazos, un poco de dormitar. No, eso no es lo que a Dios le agrada. Como vimos en la clase pasada del varón proveedor, Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente vas a comer y vas a labrar la tierra. ¿Y esto qué nos está enseñando? Que para poder obtener las cosas vamos a tener que emplear un esfuerzo. Vamos a ver un poco de la vida de varios personajes que reflejan esta forma de pensar, esta cosmovisión de esfuerzo y de valentía que Dios imprime dentro de sus hijos. Voy a ponerte un ejemplo y espero que conociendo la Biblia caches inmediatamente de quién estoy hablando. Imagina que tú y tu pueblo han sido esclavos toda su vida y de manera providencial, por mano poderosa de Dios, sales libre de esta esclavitud. Dios te promete a ti y a tu pueblo
que van a llegar a poseer una tierra donde fluye leche y miel. Pero tienes el problema que toda la gente que salió junto contigo no creen que Dios pueda hacerlo. A pesar de que vieron muchos milagros, a pesar de que vieron muchas cosas portentosas, no creen que Dios va a cumplir su misión. Y cuando los lleva en medio del desierto están quejándose constantemente, están tentando a Dios. Y llega el punto en el que Dios dice, basta, no voy a tolerar más esta generación. Los hijos que ustedes dijeron que iban a ser esclavos, van a ser los que van a entrar a poseer esta tierra. Pasan 40 años caminando alrededor del desierto hasta que muere toda esa generación, excepto tú y otra persona más. Es decir, eres de los pocos afortunados que sí van a entrar en esta tierra. Ahora te encuentras con una nueva generación, no mayor de 40 años, con poca experiencia en la guerra, y el líder que estaba guiando a todos, incluyéndote a ti, está por culminar su vida. Dios le ha dicho que él no va a poseer la tierra ni va a entrarla. Y tú estás en medio de esa escena y de repente este gran líder te habla a ti y te dice, ven porque tú vas a ser el encargado de entrar, de hacer que toda esta tierra sea poseída por este pueblo. Espero que para este momento sepas que estoy hablando de Josué y de Moisés, el gran líder. Tú imagínate en este contexto tan difícil para Josué. Viene una nueva generación, él es de los más viejos, ya no va a estar Moisés, ese hombre grande de Dios que hablaba con él cara a cara, que te tenía que poner un velo en su rostro para que la luz que él emanaba no tuviera que lastimar a los demás. ¿Tú qué piensas que le daría Moisés como consejo a Josué? Está a punto de ser ese quiebre crucial, ese cambio de estafeta, ese cambio generacional. Y nosotros esperaríamos un consejo que fuera muy importante, que fuera un consejo sabio, que fuera un consejo útil, ya que van a ser probablemente las últimas palabras de Moisés y va a ser la última instrucción que él va a poderle dar de cara a cara, boca a boca, para que lo obedezca. Si nos ponemos una toga cristiana, limpiamos la aureola y decimos, no, pues si yo hubiera sido Moisés, yo le hubiera dado el consejo de, no te olvides orar todos los días, recuerda, tienes que estar en buena comunión con Dios. O recuerda, tienes que estar atento de que se cumplan los sacrificios del santuario día y noche. El pan de la proposición debe de cambiarse diario, tienes que cambiar el aceite, cuida mucho del templo. O tal vez algo más profundo como recuerda que tienes que leer el libro de la ley todos los días, tienes que meditar en él, tienes que hacer mucho hincapié en esto porque aquí es donde está lo más importante. Todos estos consejos son buenos y creo que sin duda este Josué los llevó a cabo en algún momento en su vida a lo largo de la conquista de la tierra prometida de Canaán. Pero vemos que el consejo que Moisés le da a Josué no es ninguno de estos, que podríamos decir consejos espirituales. Acompáñame a Deuteronomio 31, 7 y 8 y vamos a ver qué es lo que le dice Moisés a Josué como consejo, como orden. Dice así, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredad. Versículo 8, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Nos saltamos al versículo 14 del mismo capítulo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Aquí vemos este cambio de estafeta. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Versículo 22 y 23. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Num. Y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Vemos que a diferencia de lo que planteamos anteriormente, no le dio ningún consejo de índole espiritual, entre comillas, sino que le dijo, esfuérzate y anímate, porque tú tienes una misión que es introducir a este pueblo a la tierra que Dios ha prometido. La palabra esforzar viene del hebreo tzahak, que significa fijar, atrapar, agarrar, ser fuerte,
valiente, fortalecer, curar, obstinar, ligar, restringir o conquistar. Tiene muchas aplicaciones porque recuerda que dependiendo del contexto una palabra se puede traducir de una manera u otra. Y aunque hay muchas posibles traducciones como las que te listé, de hecho se pueden nombrar al menos 50 posibles traducciones de la palabra esforzar. Por el contexto en el cual se está dando este mandato de Josué para Moisés, podríamos traducirla así: poner la mira en algo, aferrarse, agarrarse de ello y no soltarlo hasta conquistarlo. Esto es lo que Moisés le estaba diciendo a Josué que tenía que hacer. El segundo mandamiento que le da es animar o anímate. Y esta palabra viene del hebreo amatz, que significa estar alerta, estar de pie, ya sea físicamente o mentalmente. Afirmar, alentar, obstinar, prevalecer o ser valiente. Entonces vemos que que Moisés, le está diciendo a Josué que él tiene que poner la mira en un objetivo, que tiene que aferrarse a él y no soltarlo hasta obtenerlo, pero que al mismo tiempo él tiene que estar alerta y firme, tanto físicamente como mentalmente. Y algo que yo quiero resaltar aquí es que este mandamiento que Moisés le da a Josué se lo da 2 veces. Por eso te leí estos versículos. Y recuerda que en el contexto judío, cuando queremos resaltar, cuando queremos darle importancia a algo, se repiten las cosas varias veces. El mayor ejemplo lo tenemos en Isaías, en la visión que él tiene en el capítulo 6. Dice, santo, 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 lo que decían los serafines. Entonces, aquí Moisés le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y sí, después van al tabernáculo y se lo vuelve a repetir, esfuérzate y sé valiente. Estas son las últimas palabras que Moisés le dice cara a cara a su siervo, a Josué. Y esto toma relevancia porque después de que Moisés da estas palabras, él sube y muere. Y es entonces cuando Josué hereda el cargo y la responsabilidad. Por algo Moisés le da estas palabras, porque él quería que la vida de Josué junto con la del pueblo que iban a entrar a poseer esta tierra, tenían que ocupar el ser valientes, pero también esforzarse. Y creo que podemos apropiarnos de estas palabras como jóvenes, ustedes como señorita. Dios desea que tengamos esta actitud en cada parte de nuestra vida. Pero no queda aquí. Quiero que me acompañes a Josué 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Aquí vemos cómo menciona que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Dios habló a Josué hijo de Nun y le dijo, mi siervo ha muerto, ahora pues levántate y pasa tú el Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, y será vuestro territorio. Nadie podrá haceros frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es Dios hablándole a Josué directamente. Y pon atención, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Versículo 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que fueres. Tal vez pensemos que Moisés se equivocó al darle este consejo a Josué. Tal vez tendría que haber darlo algo más espiritual. Aférrate al arca, ponte a orar en medio del tabernáculo. Pero vemos que Dios repite exactamente el mismo consejo, pero ahora como un mandato que Moisés le dio a Josué, y no 2 veces, sino 3 veces. Entonces tenemos que a Josué en total se le dan 5 veces la misma instrucción. Tú no vas a encontrar esto en ningún otro personaje de la Biblia. Y recuerda que en el contexto judío esto es muy importante en cuanto a la repetición. Tal vez tú digas, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pues yo no soy israelita, yo no estoy por entrar a una tierra prometida.
Es cierto, nosotros no somos generales ni tenemos la responsabilidad de introducir a un pueblo recién liberado, sacado de la esclavitud, a una tierra que fluye leche y miel. Pero sí somos jóvenes que en algún momento de nuestra vida seremos llamados a ser cabezas y que tendremos que guiar una familia hacia Dios y introducirlos del ser posible dentro de los estatutos y ordenanzas de Dios. ¿Por qué digo de ser posible? Porque obviamente entendemos que la salvación no es hereda. Si tú eres cristiano, tus hijos no van a ser cristianos automáticamente. Pero a través de tu ejemplo, de la predicación y de vivir el Evangelio, ellos van a poder ver la luz de Cristo y entonces buscar a Dios con sus corazones de forma personal. Pero para poder hacer todo esto y para poder gobernar bien la casa, es necesario que seamos valientes y esforzados. Ya vimos cómo se pueden definir en el hebreo, pero yo quisiera también leerte estas palabras en nuestro lenguaje para que tengamos más sentido, tengamos más profundidad de lo que significan. La palabra esfuerzo tiene 5 significados, pero voy a usar los primeros 3. Y ojo, a mí me llamó mucha la atención que tiene un prefijo M, que es masculino. Normalmente cuando tú buscas una definición vas a ver que tiene una M o una F. Quiere decir que se aplica principalmente a, y curiosamente el esfuerzo se aplica principalmente al sexo masculino. La primera definición es empleo enérgico de la fuerza física contra algún impulso o resistencia. Es decir, que tú tienes que usar todo lo que tú tienes para poder empujar algo o para poder detener algo. La segunda definición dice empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Fíjate qué interesante es esto. Tienes que usar el esfuerzo para vencer una dificultad. No está diciendo que va a ser fácil, no está diciendo que va a salirte a la primera, no está diciendo que todo lo vas a conseguir de manera rápida y sencilla. Al contrario, venciendo dificultades nos habla de que va a costarnos trabajo. La tercera definición es empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin. Esto nos habla de sacrificio, esto nos habla de entrega, esto nos habla de que vamos a tener que dejar algunas cosas para poder obtener otras cosas. La palabra valiente significa fuerte y robusto en su línea, dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita esta actividad. Es decir, la valentía no consiste en no tener miedo, y eso quiero recalcarlo mucho. La valentía no implica en decir, pues a mí no me importa todo, no me importa nada, perdón, pónganme a quien quieran, lo que quieran, yo no tengo miedo. No, la Biblia no nos llama a ser un Juan sin miedo, como el cuento infantil que está en la cultura popular. No, no nos llama a Dios a ser esos. Dios nos llama a que a pesar de que haya miedo, a pesar de que haya temor, vamos a poder emprender esa misión suprimiendo ese sentimiento de temor. No importa que nosotros nos sintamos aterrorizados, como hombres vamos a ser valientes y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Eso no implica que, te repito, que no debamos tener miedo. De hecho, la Biblia menciona que muchos hombres, incluyendo Cristo, tuvieron miedo, pero la diferencia radicaba en que su valentía significaba que tengo miedo, pero hago lo que tengo que hacer sin importar que eso me pueda costar algún costo, me pueda traer alguna perjudicación o tenga algún costo alto para mí. Ahora, una vez que yo te leí estas definiciones, quiero recordarte algo. Quiero que pensemos en esto como un sello doble que nos tiene que caracterizar como cristianos. Es decir, que tenemos que ser diligentes en nuestra labor, no flojos y descuidados, y que debemos de hacer las cosas de las cuales tenemos una responsabilidad a pesar de que conlleve un esfuerzo o que tengamos un miedo por hacer esto. Te repito, nosotros como generación estamos vacunados contra el esfuerzo. Parece que nos dicen esfuerzo y nos da comezón porque no queremos hacerlo. Queremos que todo sea fácil y rápido.
pero la definición misma de valor y esfuerzo nos dice que tendremos que emplear la fuerza física, el vigor, en medio de las dificultades para conseguir resultados positivos y que todo esto va a estar rodeado de circunstancias desfavorables. Es decir, prácticamente te están diciendo, tienes que llevar una carga muy pesada, pero esa carga la tienes que llevar cuesta arriba. En eso implica la valentía y el esfuerzo. Pero el mandamiento de Dios persiste ahí, que seamos valientes y esforzados. Dios no nos dice, esfuérzate y sé valiente sabiendo que todo va a salir bien y que todo va a ser sencillo. Al contrario, nos manda a avanzar en medio de las dificultades. Pero quiero que la motivación que nosotros tengamos para ser valientes y esforzados es recordar para quién hacemos las cosas y quién está con nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer buen uso de este mandamiento y emplearlo en nuestras vidas si no tenemos una buena motivación. Si mi única motivación es ser exitoso o salir adelante, pues va a haber un momento en el cual yo me quiebre, porque voy a decir, bueno, ya tengo tal cosa, ya logré tal objetivo, ya tengo tal meta, aquí me quedo. Pero si nosotros tenemos en mente que todo lo tenemos que hacer para Dios y que Él está con nosotros acompañándonos en medio de las dificultades, no nos vamos a rendir tan fácil. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 10:31. La palabra de Dios dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Aquí no me voy a meter mucho en el contexto, simplemente quiero decirte que después de tener una discusión sobre qué se debía de comer o no dentro de la iglesia de Corintio, Pablo dice, no importa lo que tú hagas, aunque sea algo tan sencillo y cotidiano como comer o beber, todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar todos los días, porque es un mandamiento. No importa lo que tú hagas, ya sea desde que tú doblas tu ropa, desde que te paras, desde que te bañas, desde que te comes un bolillo, desde que te lavas los dientes, desde que vas a la escuela, desde que das un servicio. No necesariamente todo lo que esté dentro de la iglesia es lo que tiene que dar gloria a Dios. Toda actividad que nosotros desempeñemos a lo largo de nuestra vida en esta tierra tiene que dar gloria a Dios. Pero nosotros no vamos a poder hacer esto si no tenemos la premisa de que tenemos que esforzarnos y ser valientes. No cabe duda que todos tenemos características diferentes. Incluso dentro del grupo de jóvenes podemos mostrar que algunos tienen la facilidad para, no sé, por ejemplo, para materias difíciles, para la mayoría como física o matemática. Algunos son muy habilidosos con sus manos, otros tienen la habilidad de tocar instrumentos, otros tienen la habilidad de hacer negocios. Todos somos diferentes porque a Dios nos ha dado capacidades diferentes físicas y mentales. Pero algo que es bien claro sin importar nuestras características es que si no nos esforzamos y no somos valientes, no vamos a poder conseguir de ninguna manera buenas condiciones y ser prosperados en lo que hacemos. Yo quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio de introspección, que te revises a ti mismo. Quiero que tú listes las actividades en las cuales tú te desenvuelves, todas, o al menos las más importantes, ya sea la escuela, el oficio, el trabajo, los quehaceres de la casa, las responsabilidades que te delegan tus padres y demás. Una vez que tú ya listaste todo esto, yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Eres uno de los jóvenes que están en los primeros puestos dentro de la escuela? O si tú no vas a la escuela, ¿eres aquel que está sobresaliendo en su trabajo por la responsabilidad y que tienes el favor de tu jefe, así como lo tenía José el soñador con el carcelero, con Potifar, porque saben que tú eres responsable y que tú te dedicas a hacer las cosas de una manera correcta? Como hijo, tus padres pueden confiar en ti y pueden delegarte responsabilidades y no tienen que estar detrás de ti correteándote para que cumplas los que te pidieron. ¿Eres diligente con tus labores domésticas, como por ejemplo lavar tus trastes, lavar tu ropa, hacer tu cuarto? ¿O sigues teniendo 16, 17, 18, 19 años y estás esperando a que tu mamá siga haciéndote las cosas que ya te corresponden a ti? Hombres, quiero decirles que estas virtudes bien empleadas, las que tú tienes, en todo lo que tú hagas van a traer bendición, siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar como una promesa de Dios. Así como a Josué
Dios le dice esfuérzate y sé valiente, nos dice Dios a nosotros esfuérzate y sé valiente, porque en todo lo que tú hagas, tú tienes que sobresalir. Y no te estoy diciendo, no quiero que tú tomes esto como una clase motivacional o ese evangelio barato o pseudo evangelio de que tú tienes que ser cabeza de león, Dios te ha llamado a cosas grandes, tú tienes que ser el primero en todo porque eres hijo de un rey y somos soldados que vamos a conquistar no solamente el reino físico, sino el espiritual. No estoy hablando de eso. Pero es una verdad que todo aquel que se esfuerza va a obtener un buen resultado de verdad. Incluso este principio aplica también para aquella gente que es incrédula y que no conoce de Dios. Aquella gente que se esfuerza, aquella gente que le echa ganas en la vida, que es responsable, vas a ver que sale adelante. Y esto no es necesario que vaya unido con la bendición de Dios, porque es una gracia común. Dios ha decretado que todo aquel que se esfuerce, que todo aquel que se empeñe en salir adelante y que ponga la valentía y que ponga el esfuerzo, lo va a lograr. Yo quiero ponerte un ejemplo de esto. Acompáñame a Primera de Samuel, del 6 del 4 Primera de Samuel 4 perdón, del 6 al 10. Aquí tienes el contexto de que los filisteos están peleando con los israelitas están en rebelión con Dios, y como no se sienten preparados para la batalla, traen el arca de Dios al campo de batalla. Dice así: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido el Dios del campamento. Y dijeron, ay de nosotros, porque antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Fíjate lo que dice aquí, muy importante. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Vemos aquí, como te decía, que Israel estaba en rebelión y que trajeron el arca simplemente como un amuleto, no porque realmente confiaran en Dios, porque tampoco lo estaban obedeciendo. Los filisteos obviamente sintieron miedo porque ellos conocían de Dios. Ellos habían escuchado cómo Dios había hecho grandes milagros, había hecho cosas portentosas y cómo había salvado a Israel con mano poderosa en contra de otros pueblos. Ellos sabían que Dios peleaba por su pueblo. Ellos no sabían que en ese momento específico Dios estaba lejos de ellos. El Dios no estaba con su pueblo. Pero sin embargo, ellos toman esta iniciativa, entre comillas voy a ponerlo así, ellos deciden luchar contra Dios. Ellos no sabían que el favor de Dios no estaba con Israel, pero ellos dijeron, vamos a ser hombres, vamos a esforzarnos porque no queremos ser sus esclavos. Y ellos, a pesar del miedo que tenían porque sabían, o en ese momento creían que Dios iba a luchar por los israelitas, ellos se esforzaron con todo su corazón, suprimieron el miedo que tenían por ver el arca de Dios y lucharon contra Israel. Y de hecho vemos que ellos ganan la batalla, logran vencer al pueblo enemigo que tenían enfrente, porque tuvieron una actitud correcta a pesar del miedo. Fueron hombres y ese es un ejemplo digno de imitar. Obviamente otra historia hubiera sido si Dios hubiera estado con su pueblo, pues los filisteos no hubieran podido hacer absolutamente nada. Pero yo quiero resaltar aquí la actitud que ellos tuvieron, la disposición de pelear a pesar de su miedo y que ellos obtuvieron la victoria a pesar de que las circunstancias para ellos en su imaginación no eran favorables. Muy importante. Ahora, imagínate si los filisteos, estos hombres impíos, fueron capaces por comportarse valientemente, varonilmente y esforzarse de vencer a Israel a pesar de los miedos. ¿Qué sería de nosotros si nosotros obedeciéramos a Dios, pero al mismo tiempo amáramos a Dios y pusiéramos por obra el mandamiento de ser valiente y esforzado?
que nosotros tuviéramos una buena relación, pero al mismo tiempo dijéramos, Señor, yo voy a obedecerte de manera práctica al esforzarme en todo lo que tú me pongas. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerlo para tu gloria. Fíjate, eso es bien importante. No quiero sonar ofensivo porque en primera no es el fin y segunda pues yo tampoco, yo soy un músico aficionado, no soy un músico profesional. Yo recuerdo que en una de las iglesias donde me congregaba, pues muchas veces los hermanos decían esto, y perdón que ponga este ejemplo, no es con fin de burla, ¿eh? Decían, pues para la gloria de Dios aquí va este canto. Y cantaban o tocaban totalmente mal o desafinados. Y al final decían, bueno, pero pues es para la gloria de Dios, ¿no? Y reflexionando con esas palabras yo decía, bueno, pero es que si vas a darle gloria a Dios, tienes que hacer algo bueno. Si vas a dar gloria a Dios, pues tienes que hacer algo que le agrade. No es nada más porque sí. Imagínate que tú tienes que hacerle una comida a alguien especial, a alguien por el cual tú sientes un afecto muy importante. Y esa persona es muy importante para ti. Imagínate que vas a hacer una pechuga empanizada con pepinos. Pero tú encuentras que tienes unas pechugas de pollo ya con hongos, ya echadas a perder, es más, ya tienen larvas. Ni siquiera te tomas la tarea de lavarlo, sino simplemente las empanizas, las fríes y los pepinos que tú tienes ya tienen moho, están podridos, están todos aguados y los limones ya están amarillos, están agrios. Pero tú decides prepararlo y dices, pues al final de cuentas es para la persona que amo. ¿Verdad que no hacemos eso? Precisamente porque dices, es una persona importante, es una persona que yo amo, pues si tengo que gastar en otro kilo de pechuga, en otro kilo de pepinos y de limones para prepararle algo bueno, lo voy a hacer porque no le puedo dar esto. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque muchas veces esos hermanitos lo hacían con una limpia conciencia, eso yo no lo pongo en duda. Pero decir que es para la gloria de Dios y no entregar algo de calidad, no es para la gloria de Dios, ¿me entiendes? Entonces nosotros no podemos decir que hacemos las cosas para la gloria de Dios y entregamos cosas a medias o cosas defectuosas o cosas que no sirven. Eso no es correcto. Eso no glorifica a Dios. La forma en que nosotros damos gloria a Dios es hacer las cosas bien de tal manera como dice la palabra que los hombres alaben a Dios por nuestros actos. Y tú no vas a alabar las cosas buenas, ¿verdad? Tú no vas a decir, ay, mira, ese hombre, es un irresponsable en su trabajo, gloria a Dios. O ese hombre falta cada vez que quiere, ah, qué bueno es Dios conmigo porque es mi empleado. O ese cuate no se esfuerza, hace el mínimo esfuerzo. Ah, aleluya, bendito sea Señor. ¿Verdad que no? Uno no haría todo eso porque eso no da gloria a Dios. Al contrario, si tú tienes a alguien responsable, dices, híjole. Gracias a Dios que me tocó esta persona, qué bueno. Ojalá me toquen más personas así. Fulanito de tal le pedí que hiciera, que juntara la bodega, pero no solamente la juntó, es más, la limpió, la aspiró y la trapeó. Uf, es un empleado de primera. Pues no sé en lo que él crea, pero de verdad que es muy bueno tenerlo aquí. Es así como los hombres dan gloria a Dios, no con nuestras malas acciones. Entonces es bien importante esto. Nosotros tenemos que hacer todas las cosas para la gloria de Dios, pero la única forma de hacer las cosas para la gloria de Dios es que nosotros seamos personas entregadas en lo que hacemos. Ahora, nosotros como cristianos tenemos de nuestro lado a Dios y eso es obviamente un factor que cambia todas las cosas. Pero creo que muchas veces usamos este, esta premisa de yo tengo a Dios, o yo soy hijo de Dios, o yo confío en Dios para relajarnos y no prestar al mandamiento, no prestar atención al mandamiento que Él claramente nos está dando. Si nosotros deseamos hacer las cosas para su gloria, esas cosas deben ser hechas con esfuerzo y con valor. A lo largo y a lo ancho de la Biblia vamos a ver este principio en donde Dios aprueba la diligencia, aprueba la laboriosidad, pero que también al mismo tiempo reprueba la negligencia y la pereza. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí Dios está diciendo, si tú tienes que hacer algo, ocupa las fuerzas que tú tienes en hacerlos. Sean muchas, sean pocas, las que tú tengas en ese momento, úsalas, pero usa todas. Es decir, si tú vas a
Tú tienes que caminar una milla y estás muy cansado y vas a llegar arrastrándote, pues aunque sea arrastrándote, si esas son las fuerzas que tú tienes ahorita, hazlo. Y si tú en este momento estás en una condición física excelente y que ya estás acostumbrado a correr eso en 5 minutos, pues córrelo en 5 minutos. Haz las cosas según tus fuerzas, pero no dice aquí la Biblia, haz las cosas utilizando la mitad de tus fuerzas o haz todas las cosas ahorrando tus fuerzas. No, Dios quiere que nos desgastemos en hacer las cosas, obviamente sin caer en el afán, sin caer en, en una entrega insana donde ponemos en riesgo la salud, no estoy hablando de eso, pero sí que empleemos todas las fuerzas que tenemos, porque déjame decirte algo, solamente en esta vida vas a poder utilizar las fuerzas que Dios te ha dado. Y Dios aprueba que nosotros empleemos todas las fuerzas y capacidades que Él nos ha dado para poder glorificar su nombre. Proverbios 22-29 dice así, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si tú quieres saber un poco más acerca de este versículo, te invito a que veas la serie de Proverbios en el capítulo 22. Pero aquí básicamente no es que Dios esté diciendo, uy, tienes que ser prosperado, tienes que ser casi casi un millonario, tienes que ser alguien que tenga dinero para aventar. No, 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 no necesariamente. Solo, aquí estamos hablando de la laboriosidad del hombre. Cuando una persona es solícita, cuando una persona hace más de lo que le piden, cuando entrega las cosas en tiempo y forma y da un plus, esto hace que esta persona resalte de entre los demás y empiece a adquirir protagonismo y responsabilidades, cosa que muchas veces nosotros no queremos hacer. Muchas veces nosotros nos bastamos con hacer lo mínimo y es por eso que muchas veces no salimos adelante. Dios pone esta promesa. Aquel que es solícito en su trabajo no va a estar no va a estar delante de los de baja condición. Es decir, no se va a quedar donde está la mayoría, sino que él va a ir creciendo, va a ir escalando, va a ser puesto en lugares de responsabilidad gracias a que él es solícito. También por el contrario vemos cómo Dios desaprueba la negligencia o la flojera. Proverbios 10:4 dice, la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es muy claro, es muy sencillo. Y te repito, obviamente hay variables en las cuales Dios a veces trata con una persona donde las circunstancias son adversas. Estamos en medio de una pandemia y ahorita obviamente es mucho más difícil conseguir un trabajo que cuando las condiciones son ideales. Pero no importando las condiciones, si son ideales o no, si todo está a nuestro favor o no, si tú eres negligente, si tú te quedas quieto, pues no te va a caer absolutamente nada de trabajo, no vas a poder conseguir una buena escuela, un buen empleo, un buen oficio, un buen salario. ¿Por qué? Porque pues simplemente eres negligente. Pero si tú eres alguien diligente, vas a poder ser prosperado, porque aquí Dios lo está prometiendo y sobre todo porque tú te estás esforzando y porque cuentas con la bendición de Dios. Proverbios 18:9 dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Aquí Dios está diciendo, si tú ves a un hombre que tiene pocos recursos y los gasta de una manera necia, de una manera que no tiene ningún tipo de sentido, pues tú dices, híjole, ¿cómo cabe en la cabeza de este hombre estar haciendo eso si no tiene recursos? Bueno, pues aquel que es negligente en su trabajo es exactamente la misma actitud que tiene este hombre que despilfarra las cosas. Es alguien que echa por la borda, que no aprovecha su trabajo y que por ende tarde o temprano lo va a perder y va a estar en pobreza. Proverbios 19:15 dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Creo que es bastante claro que Dios desaprueba la negligencia, que Dios no le gusta que nosotros seamos flojos, que a Dios no le agrada que nosotros seamos de aquellos que siempre están en último lugar. Y te repito, no es que tengamos que tener un afán insano por estar en una posición, no es a lo que yo me refiero, pero sí que nosotros deberíamos de estar siempre y constantemente buscar estar arriba para poder glorificar a Dios y para poder ser de bendición a los demás. Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aun asará lo casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia.
Aquí está diciendo, hay un hombre y hay personas que son tan, pero tan flojas que aunque tienen la oportunidad de obtener algo de manera tan cercana, no lo van a obtener porque son flojos. Aquí está poniendo el ejemplo de un hombre que ya fue, salió al campo, tomó sus armas, esperó un tiempo, cazó una presa, la trajo a su casa, pero ahora tiene flojera de cocinarlo. Ya lo más difícil lo hizo y ahora solamente tiene que cocinarlo y comerlo. Pero como es tan indolente, como es tan irresponsable, ni siquiera va a hacer eso. Prefiere quedarse con el hambre a prepararse, a emplear un poquito más de esfuerzo y entonces obtener el beneficio que él estaba buscando. Sin embargo, la contraparte dice, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. Es decir, Dios ve con buenos ojos, ve como algo valioso, como algo precioso, como algo que es importante que el hombre sea diligente. Entonces creo que ya quedó muy claro que Dios nos pide que seamos esforzados, que seamos valientes. Pero también tenemos que entender como hijos de Dios que el éxito no es la llave, perdón, que la diligencia no es la llave del éxito o que el valor no es la llave del éxito per se. Una de las peores cosas que nosotros podemos cometer como cristianos es poner como fundamento o como esperanza estas dos virtudes, así como los filisteos. Nosotros no podemos decir, bueno, pues yo voy a ser valiente, voy a ser esforzado y que todo lo demás no me importe y que yo voy a llegar al éxito porque la Biblia promete esto en Proverbios. No debería de ser la actitud que nosotros tenemos, deberíamos de tomar como hijos de Dios. Nosotros obviamente tenemos que cumplir estas virtudes, pero al mismo tiempo, al tener el conocimiento de Dios, tenemos que estar confiando en Él. Ningún extremo es bueno. Te decía, a veces hay el abuso en el cual confiamos en que Dios nos va a dar todo y no nos movemos, pero a veces el otro extremo es decir, yo voy a esforzarme, yo voy a ser valiente, voy a empeñarme en obtener las cosas bueno, pues si Dios me bendice, qué bueno, pero yo voy a esforzarme. No, de hecho aquí lo que estamos buscando es tener el balance en donde cumplamos las dos cosas. Debemos de aprender a confiar en Dios, pero también a ser diligentes. Ningún extremo es bueno. Ni debemos de tirarnos a la cama esperando y confiando en que, pues Dios me va a dar todo. Yo creo que Dios es bueno y me va a proveer. Eso extremo es malo. Pero tampoco tenemos que irnos al otro extremo de esforzarnos y ser valerosos, confiando en nuestro propio esfuerzo y dejando de lado la providencia de Dios y que Él sea nuestra esperanza. Esto, estos dos extremos sería tan necio como que tú te subieras a un columpio y que en medio del aire decidieras cortar alguno de los dos, de las dos cuerdas que te sostiene. Obviamente, no importa cualquiera de las dos que cortes, te vas a caer. Vas a caer en el piso y te vas a lastimar. Entonces, nosotros de la misma manera debemos de evitar la pereza y la flojera, si nos, y al contrario, tenemos que emplearnos en ser virtuosos, pero también tenemos que librarnos del orgullo y de la necedad y estar confiando siempre en Dios y dejar que Él tome el control de los resultados y no confiar en nuestra propia prudencia o en nuestro propio esfuerzo. Quiero llevarte a ver un par de ejemplos donde vemos claramente esto. Este primer ejemplo habla de Joab, el general de David. Resulta que tenían una guerra contra los hijos de Amón y los hijos de Amón van y contratan a sirios. Y entonces ellos se encuentran en medio de una batalla y tienen que ser valientes y esforzados, pero al mismo tiempo confían en Dios. Primera de Crónicas 19:6 dice así, del 6 al 13. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, fíjate, 32,000 carros, y al rey de Maca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyendo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron batalla a la entrada de la ciudad de los reyes que habían venido, que estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió los más virtuosos que habían en Israel, y con ellos ordenó el ejército contra los sirios. Pero
Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueron más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Tú tienes que, aquí Joab tiene el mandato por parte de David de salir y luchar contra los hijos de Amón, pero los hijos de Amón contratan a muchos otros pueblos, 32,000 carros, y entonces Joab se encuentra que su ejército está en medio de dos masas, y él decide, voy a tomar una estrategia, no me voy a quedar aquí esperando a que Dios me salve, como lo hizo con algunos otros reyes, no, pues ya que sea lo que Dios quiera, no, él decide tomar voluntariamente una estrategia y dice, vamos a dividirnos y vamos a ver cómo nos va. Si ellos pueden más que tú, Abisaí, pues yo te echo la mano, pero si ellos pueden más que yo, tú me vas a tener que ayudar. Y fíjate las palabras que él dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo. Aquí está la diligencia de parte del hombre. Y después dice, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y aquí vemos la confianza en Dios. Joab no dijo, bueno, pues mira, pues nosotros hemos peleado con cuantos miles de ejércitos. Ahorita nos los echamos, vas a ver, no te preocupes. Ahorita vamos a derrotarlos. No, ni tampoco se quedó parado esperando a que Dios los salvara, ¿verdad? Él tomó la iniciativa de dividir el ejército, de luchar, pero al mismo tiempo, en estas palabras donde dice que Jehová haga lo que bien le parezca, denota la confianza que él tenía en Dios y diciendo, pues Señor, yo voy a hacer mi parte, encomiendo esta batalla en tu nombre, en tus manos y pues, como dice la palabra, haz lo que bien te parezca. Aquí vemos esa combinación de virtudes que debemos de tener, nuestro esfuerzo y nuestro valor y al mismo tiempo la dependencia de Dios. No vamos a lograr nada por nuestros propios medios, de verdad, jóvenes. Y si logras obtener algo por tus propios medios, va a ser pecaminoso y malo contra ti, porque tu orgullo se va a inflar, tu orgullo va a crecer, tu orgullo va a decir, pues muchas gracias Dios, pero pues creo que no te necesito. Esto es peor que no obtener nada. El orgullo obtenido por tener las cosas por nuestro propio esfuerzo es peor que no obtener nada porque añade pecado sobre pecado. Un ejemplo más de esto lo podemos ver con Nehemías. Acompáñame, vamos a leer varios capítulos de Nehemías. Y el primero de ellos es Nehemías 4, 1 y 2. Dice así: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? De hecho, más adelante dice, todo lo que ustedes levanten, una zorra lo va a tirar. O sea, por mucho que ustedes tengan un muro, va a llegar un pequeño animalito del campo y lo va a tirar. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Pues tenemos que Nehemías es enviado a reedificar la ciudad y ahí había moradores de Israel que no habían podido acreditar su instancia. Entonces ellos, en vez de agradar a Dios y querer estar sometiéndose a su voluntad, querían seguir viviendo conforme a lo que ellos querían. Eran parte de aquellos que se habían quedado de la cautividad que Dios había llevado al pueblo de Israel por su pecado. Y vemos que Nehemías tiene la encomienda de proteger a un pueblo, pero al mismo tiempo reedificar una ciudad. En el versículo 4 del capítulo 4 vemos qué es lo que hace Nehemías. Lo primero que él hace es clamar a Dios. Dice así: Oye Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aquí vemos que Nehemías no dijo, bueno, pues yo traigo el mandato de parte del rey, es más, te voy a apresar porque pues, yo soy cuate del rey, yo era copero delante de su presencia, nos llevamos de cuates, era mi best friend. No, no, Nehemías no confía en las influencias que él podía tener o los contactos, él va y se humilla delante de su Dios para que lo ayude en medio de esta encomienda que él tenía. Vamos al versículo 7 en adelante del capítulo 4.
Dice así: pero aconteciendo que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacer daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Nuevamente ve aquí lo que está pasando. Ellos se ven amenazados por sus enemigos. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Dice, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, pero también nuestro deber es protegernos y vamos a poner guardias día y noche para protegernos. Ve nuevamente el esfuerzo de un lado y la confianza de Dios por el otro lado. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que carreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ve lo que hacía este pueblo. Se encomendaba a Dios, le pedían en oración que los protegiera, que los cuidara de sus enemigos, pero en una mano tenían todo lo que necesitaban para poderse defender, ya fuera la espada o una lanza, y con la otra trabajaban para reconstruir el templo, para reconstruir, perdón, los muros, en este caso, de Jerusalén, los portillos. Ves nuevamente esta maravillosa combinación de virtudes. El hombre se tiene que esforzar, tiene que ser valiente, a pesar de las amenazas que tenían de Sanbalat, pero al mismo tiempo tiene que aprender a confiar en su Dios y dejarle los resultados. Vamos a Nehemías 6, dale vuelta a tu Biblia, solamente una hoja. En el versículo 1 dice así: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Fíjate, Nehemías no se perdió del enfoque que tenía que hacer a pesar de que lo querían distraer, a pesar de que aquí ellos estaban inventando rumores para desacreditarlo. De hecho, lo que ellos decían era que Nehemías quería hacerse el nuevo gobernador y que se iba a rebelar y que estaban corriendo ese rumor, iba a llegar al rey y que el rey lo iba a castigar. Entonces le dijeron, yo soy tu amigo, soy tu cuate, ven, vamos a platicar esto y vamos a dejarlo claro en medio de todos aquellos que están inventando estos chismes para que no te pase nada. Pero ve lo que dice este Nehemías, se mantiene enfocado. Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:9 dice así: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ve cómo una de las cosas muy importantes que pueden influir en un hombre es lo que los demás dicen alrededor. En este caso de Nehemías, Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe decían, no, pues se van a cansar, levantar todo esto en tiempos angustiosos va a ser bien difícil. No va a pasar un ratito en el que ya se cansen y desistan porque no son hombres, no tienen la capacidad de hacer esto. Los estamos amenazando. Tienen que protegerse y aparte tienen que construir. No, pues no va a tardar en que ellos se rindan. Pero ¿qué pasó? No se rindieron. Fueron hombres que se esforzaron, que mantuvieron la visión firme y que se enfocaron en cumplir el mandato y la profecía que Dios había dicho de que se iba a reconstruir Jerusalén. Y ve la oración de Nehemías, me encanta. Esa es la oración de todo hombre que se encuentra cansado, que encuentra amedrentado, que se encuentra débil, que ya no tiene fuerzas. Cuando tú ya no tengas fuerzas, de verdad te lo prometo y te aconsejo y te invito a que hagas esta oración de Nehemías. Dios,
fortalece mis manos. Dios, tú sabes que no sé si es en el trabajo, en la escuela, en el oficio, en el hogar, Dios, estoy cansado, ya me siento débil, mi cuerpo siento que ya no puedo más, pero tengo que hacerlo, Señor, fortalece mis manos. Tomemos esa misma actitud y vas a ver que Dios da fortaleza, que Dios te va a bendecir. La palabra de Dios dice que da fortaleza al cansado. Y te repito, no dice Dios da fortaleza al que tiene fuerzas de sobra, no. Dios da fortaleza al cansado, al que ya se desgastó, al que ya empleó sus fuerzas para hacer algo productivo, no al que se quedó sentado sin hacer absolutamente nada. Vemos cómo Nehemías ponía en oración todo asunto difícil, todo amenaza, todo aquello que se quería interponer en la obra que él tenía que hacer, pero al mismo tiempo él se esforzaba y seguía adelante. Él confiaba en Dios, pero seguía luchando y perseverando. Hombres, tenemos que ser esta clase de hombres que Dios dice. Te repito, 5 veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tal vez tú digas, bueno, a Moisés le dijo, anímate. Si tú vas al hebreo es la misma palabra, anímate o sé valiente. Entonces es un mandato muy importante. Señoritas, también ustedes tienen que ser valientes y esforzadas. Obviamente ustedes no van a llevar la responsabilidad de la casa, de verdad. Y no es que sean menos, de verdad. Creo que esto ya lo dejamos claro en toda la serie pasada. Pero ustedes también tienen que ser valientes y esforzadas para todo lo que Dios les pida en cada rol, en cada etapa que ustedes tengan que hacer. A Dios no le gustan hijos e hijas flojas. A Dios no le gustan hijos e hijas mediocres, ni conformistas, ni que no se esfuerzan. Ya hemos dejado claro que los resultados dependen totalmente de la voluntad de Dios. Él puede prosperar nuestro esfuerzo al 1000% o solo lo puede multiplicar al 10%. Él sabrá lo que hace. Pero si hay cero esfuerzo, ¿qué va a multiplicar Dios? ¿Qué va a decir? Bueno, hijo, yo quiero bendecirte, pero si no hay esfuerzo de tu parte, ¿cómo te voy a bendecir? Te haría un daño yo al bendecirte porque vas a continuar en esa actitud de pasividad. Dios quiere que seamos esforzados porque eso es algo que a Él le agrada. De hecho, nosotros vemos en Jesucristo este mayor ejemplo. Él era un hombre esforzado y valiente. Recuerda cuántas distancias tenía que caminar él para predicar el Evangelio, cómo él de día y de noche estaba curando. De hecho, cuando él, o sea, se habla de que él estaba curando, dice que hubo un momento en el cual se tuvo que escapar porque tenía que orar, pero estaba la gente buscándolo para que él pudiera hacer milagros. Y de hecho en otro versículo vemos cómo Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Fíjate lo que está diciendo, Dios el Padre que es sido eterno y que no tiene principio y fin, dice, hasta ahora trabaja. Y por eso yo trabajo, estaba en el contexto de un día de reposo. Entonces, si nosotros no tenemos un Dios flojo, un Dios que no hace nada, nosotros no tenemos pretexto para desobedecer y no imitarlo y honrar los mandamientos que Él nos dice. No te estoy diciendo, te repito, que tenemos que ser las personas más ricas y prósperas de este mundo. No, eso no es a lo que yo me refiero. Pero sí que tenemos que ser los más esforzados y tratar de sobresalir. No por buscar riqueza, sino para poder honrar a Dios y para que en medio de esa bendición nosotros podamos obtener nuestro sustento, podamos salir adelante, podamos bendecir a otros, pero sobre todo podamos glorificar a Dios con nuestras obras. Que digamos, Señor, mira, en mi trabajo, pues bien que mal obtuve esto, gracias Dios, es para tu gloria, porque tú me diste la fuerza para hacerlo, tú me esforzaste, pero también me diste la capacidad. Señor, en la escuela pude obtener un 9. Tal vez no eres el más brillante de todos, pero te esforzaste y obtuviste un 9 o un 8. Si de verdad ese fue tu mayor esfuerzo y fue lo que pudiste conseguir, gloria a Dios, porque obtuviste algo esforzándote y Dios te va a bendecir. Pero si tú obtienes un 10 copiando, créeme que eso no le da gloria a Dios. Le da gloria a Dios cuando nosotros
en cualquier actividad que hagamos, sin importar lo chica o grande que sea, nos esforzamos pensando en hacer las cosas de la mejor manera para que Él sea alabado, para que los hombres vean nuestro testimonio y glorifiquen a Dios. Eso es lo que realmente le da gloria a Dios. Entonces, hombres, esforcémonos y seamos valientes. Señoritas también, esfuércense y sean valientes. Cualquier cosa estamos para servirles. Que la gracia y la bendición del Señor estén con ustedes y nos vemos pronto. Hasta luego.